El sol poniente teñía de carmesí las colinas de la campiña inglesa, pintando un cuadro idílico que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se cernía sobre la vida de un niño de 7 años llamado Thomas. Su nombre, un regalo de su madre, ya empezaba a desvanecerse en la bruma de sus recuerdos, al igual que el rostro amable de su padre, un humilde artesano de madera. El recuerdo más vívido que conservaba era el cálido abrazo de su madre antes de que la noche, y con ella la tragedia, se abatieran sobre su pequeño mundo. Aquella noche, el silencio pacífico de su aldea fue roto por el alarido de los lobos, un sonido que, en circunstancias normales, hubiese provocado un escalofrío de miedo en su joven corazón. Pero este no fue un aullido cualquiera, fue la señal. Unos hombres, con armaduras relucientes bajo la luz de la luna, irrumpieron en su casa. Thomas, acurrucado junto a sus padres, solo alcanzó a percibir la confusión, el grito ahogado de su madre, el gruñido gutural de los invasores y el impacto sordo de algo pesado contra la madera de su cama. Luego, oscuridad. Un silencio sepulcral que se rompió con el llanto silencioso del niño y el arrastrar de sus pequeños pies descalzos sobre la tierra fría y húmeda. Lo habían arrebatado de su hogar, arrancándolo de la calidez de su familia, de las manos protectoras de sus padres. No recordaba el viaje, solo la sensación constante de miedo, la humedad gélida que penetraba sus ropas y el hambre punzante que le carcomía el estómago. Despertó en un lugar sombrío y frío, un castillo imponente que se alzaba como una roca contra el cielo gris. El olor a piedra húmeda y a algo metálico, a sangre quizás, lo envolvió. Allí, en medio de una multitud de otros niños, la mayoría de su edad, pero algunos incluso más pequeños, sintió el vacío abrumador de su soledad. El pánico, un animal salvaje, le devoraba por dentro. Sus lamentos silenciosos se mezclaban con los sollozos de los otros huérfanos, una sinfonía de dolor que resonaba en los fríos muros de piedra. Los días que siguieron fueron un borrón de trabajos duros y humillantes. Tenía que limpiar establos, recolectar agua de pozos helados y llevar mensajes a través de los sinuosos corredores del castillo. El régimen era estricto, las raciones escasas y los castigos crueles e impredecibles. Cualquier error, por pequeño que fuera, era castigado con latigazos o días sin comer. Pero con cada latigazo, con cada día de hambre, una chispa de resistencia encendía su pequeño corazón. El miedo se convertía en una determinación silenciosa, una promesa tácita de sobrevivir, de encontrar alguna forma de superar la adversidad. Aprendió rápido que la única manera de sobrevivir en ese mundo brutal era la obediencia ciega. Observaba con ojos inquisitivos a los sirvientes, a los soldados, a los caballeros, tratando de descifrar el código, la clave de la supervivencia en aquel microcosmos feudal. Su pequeño cuerpo se fue endureciendo, adaptándose a la dureza de su nueva realidad. La inocencia se escurría entre sus dedos como arena fina, dejando paso a una cruda comprensión de la vida y la muerte, del poder y de la impotencia. Un día, mientras limpiaba los establos, escuchó una conversación entre dos caballeros. Palabras como esgrima, estrategia, honor, resonaron en sus oídos, despertando en él un eco de algo antiguo, algo que se encontraba latente en su interior. El sueño de convertirse en caballero,
un sueño tan lejano como la estrella más brillante en el cielo nocturno, empezó a florecer en su corazón. Una esperanza, frágil pero tenaz, que le permitía seguir adelante, un motivo para soportar la brutalidad de su realidad, la promesa de un futuro, que aunque todavía muy distante, se vislumbraba en el horizonte. Pero la promesa de la caballería se presentaba como un faro en la tormenta de su vida, un faro que solo podía alcanzar tras atravesar un largo y oscuro camino. El sueño de la caballería, inicialmente una tenue llama en la oscuridad, comenzó a crecer con cada día que pasaba. Thomas, ahora un niño de 10 años, había aprendido a moverse con sigilo por los laberínticos pasillos del castillo, a anticipar las necesidades de los sirvientes y a evitar los castigos con una habilidad sorprendente. Su pequeño cuerpo, curtido por el trabajo y la privación, poseía una resistencia que superaba con creces su edad. Sus ojos, antes llenos de un miedo ingenuo, ahora reflejaban una inteligencia aguda y una determinación implacable. La conversación fortuita en los establos había sembrado una semilla de esperanza en su corazón. Observaba a los caballeros con una atención voraz, estudiando sus movimientos en el patio de armas, imitando sus posturas en secreto durante sus momentos de soledad. Encontró un rincón oculto en la vieja biblioteca del castillo, un lugar polvoriento y olvidado donde encontró libros antiguos, llenos de ilustraciones de armaduras relucientes y batallas épicas. Las imágenes, aunque descoloridas por el tiempo, alimentaban su sueño, creando una visión de un futuro diferente, un futuro donde la fuerza física y la destreza marcial no eran solo instrumentos de opresión, sino herramientas de honor y protección. Aprendió a leer en secreto, descifrando las letras antiguas con una perseverancia admirable. Los libros le revelaron un mundo más allá de las paredes del castillo, un mundo de héroes legendarios y hazañas gloriosas. Leyó sobre Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, sobre Roland y su valentía en la batalla de Roncesvalles. Estas historias, llenas de valentía, honor y lealtad, alimentaban su espíritu, convirtiéndose en un contrapunto a la brutal realidad de su vida. En ellas encontraba una justificación para su sufrimiento, una promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza podía brillar. Un día, mientras ayudaba al herrero del castillo, un hombre corpulento, con manos ásperas y una mirada penetrante, Thomas encontró una oportunidad. Observó al herrero trabajar el metal, moldeando el hierro al rojo vivo con una precisión sorprendente. Con timidez inusual, le pidió que le enseñara. El herrero, sorprendido por la audacia del pequeño y la intensidad de su mirada, vio algo especial en él, un destello de la misma llama indomable que había visto en muchos jóvenes aspirantes a caballeros. A regañadientes al principio, el herrero accedió a enseñarle los rudimentos del oficio. Thomas aprendió a manejar el martillo, a sentir el calor del metal, a dar forma al hierro con paciencia y precisión. El herrero no solo le enseñaba un oficio, sino una disciplina, una lección de perseverancia que se extendía más allá del trabajo de la forja. Le enseñaba a controlar su fuerza, a concentrar su energía, a transformar el caos en orden. El herrero se convirtió en su mentor, en una figura paterna sustituta, un faro de guía en la oscuridad. Los años pasaron. Thomas creció.
Su cuerpo se hizo más fuerte, su mente más aguda. La disciplina que había aprendido en la forja se traducía en todos los aspectos de su vida. Su obediencia seguía siendo impecable, pero ya no era la sumisión de un esclavo, sino la disciplina de un guerrero en formación. Su mirada ya no reflejaba el miedo de un niño robado, sino la determinación de un hombre que conocía su objetivo. Un día, el señor del castillo, un hombre viejo y cansado de las guerras, observó a Thomas trabajando en la forja, su cuerpo ágil y su mirada llena de concentración. Vio en él no solo un herrero hábil, sino el potencial de un gran guerrero. Reclamó a Thomas como escudero, una decisión que sorprendió a muchos, incluyendo el propio Thomas. Pero esta era la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de ascender, de acercarse al sueño que había alimentado durante años. El camino a la caballería aún era largo y arduo, lleno de desafíos y peligros, pero Thomas estaba listo. La semilla de esperanza, plantada hace muchos años en la oscuridad de los establos, había florecido en un árbol robusto y resistente, listo para enfrentar cualquier tormenta. La vida como escudero fue un crisol que probó la resistencia de Thomas. Atrás quedaron los días de limpiar establos y llevar mensajes. Ahora, su tarea era servir al caballero al que estaba asignado, Sir Reginald, un hombre severo pero justo, un veterano de numerosas batallas que veía en Thomas no solo un sirviente, sino un posible sucesor. Sir Reginald, con su experiencia en la guerra y su conocimiento profundo de la estrategia militar, se convirtió en el mentor definitivo de Thomas, complementando las enseñanzas del herrero con la sabiduría del campo de batalla. Las mañanas comenzaban antes del amanecer con ejercicios extenuantes, entrenamiento con espada, lucha con armas, equitación y manejo de la armadura. El entrenamiento era implacable, diseñado para forjar un cuerpo y una mente capaces de resistir las brutales exigencias de la guerra. Thomas, acostumbrado a la dureza, no se quejaba. Su determinación interna lo impulsaba a superarse constantemente. Sus manos, curtidas por el trabajo en la forja, agarraban la espada con una fuerza y precisión notables. Su cuerpo se movía con una agilidad sorprendente para alguien que había pasado su infancia en la penumbra de los establos. Sir Reginald era un maestro exigente, pero justo. No dudaba en criticar los errores de Thomas, pero también reconocía su progreso, animándolo a mejorar. Le enseñó no solo la destreza física, sino también la estrategia, la táctica y el arte de la guerra. Le inculcó la importancia del honor, la lealtad y la valentía, valores que, a pesar de su dura infancia, Thomas ya sentía resonar en su interior. El caballero le enseñó que la caballería no era solo un título, sino una responsabilidad, un compromiso con la justicia y la protección de los débiles. Pero el camino no estaba exento de peligros. Thomas tuvo que aprender a lidiar con la rivalidad entre los caballeros, con las intrigas de la corte y con la constante amenaza de la violencia. Vio de primera mano la crueldad de la guerra, la muerte y la destrucción que dejaba a su paso.
La imagen idílica de la caballería que había imaginado a través de los libros se desvaneció, reemplazada por una visión más realista, más compleja y a veces desgarradora. Un día, durante una incursión de bandidos, Thomas se vio obligado a defender a Sir Reginald, poniendo en práctica todo lo que había aprendido. La batalla fue feroz, pero Thomas se mantuvo firme. Su entrenamiento lo había preparado para el momento. Su agilidad y destreza con la espada sorprendieron a todos, incluyendo a Sir Reginald, quien vio en aquel joven escudero no solo valentía, sino también un talento excepcional para la guerra. Esta batalla marcó un punto de inflexión en la vida de Thomas. Su valentía y su lealtad ganaron el respeto de sus compañeros y de Sir Reginald. El caballero empezó a confiarle misiones más importantes, a darle responsabilidades que demostraban su creciente confianza en él. Thomas demostró no solo ser un guerrero habilidoso, sino también un estratega astuto, capaz de pensar con rapidez y tomar decisiones cruciales bajo presión. Los años pasaron y Thomas creció, no solo en fuerza y habilidad, sino también en sabiduría y madurez. Su pasado, la oscuridad de su infancia, lo había marcado, pero también lo había fortalecido. La dureza de su vida anterior lo había hecho resistente, capaz de soportar las penalidades y las adversidades que el camino de la caballería le presentaba. Finalmente, llegó el día de su investidura. Vestido con una armadura reluciente, arrodillado ante el señor del castillo, Thomas recibió su espada, el símbolo de su nueva condición. No era solo una espada, sino una representación de todo el sufrimiento, la perseverancia y la determinación que lo habían llevado hasta allí. Era el fruto de un largo y arduo camino. Un camino que había comenzado en la oscuridad de un rapto y que culminaba en la luz de la caballería. Ahora, Sir Thomas, el caballero, estaba listo para enfrentar los desafíos que le esperaban, para defender a los débiles, para luchar por la justicia y para honrar el juramento que acababa de hacer. Pero sabía que el verdadero costo de ser un caballero medieval era mucho más que el simple entrenamiento y la valentía. Era el precio del sacrificio, la pérdida de la inocencia y la constante lucha contra la oscuridad, tanto dentro como fuera de sí mismo. El camino de la espada recién comenzaba. La investidura de Sir Thomas fue celebrada con gran pompa y circunstancia. El castillo se llenó de invitados, nobles y plebeyos, todos celebrando el ascenso del joven caballero. Pero la alegría fue efímera, una fina capa de barniz sobre la dura realidad de la vida medieval. La paz, tan deseada, era solo un breve respiro antes de la próxima tormenta. Sir Thomas, lejos de dejarse llevar por la euforia del momento, sentía el peso de su nueva responsabilidad, la carga de su juramento. Sabía que la verdadera prueba de su valor estaba aún por llegar. Su primer encargo fue el de escoltar un convoy de provisiones hacia un puesto fronterizo, un viaje que se convertiría en una dura lección sobre la fragilidad de la paz. El camino estaba plagado de peligros, bandidos acechando entre los bosques, caminos traicioneros y el constante temor a las incursiones enemigas.
Sir Thomas, liderando a un pequeño grupo de soldados, demostró su capacidad estratégica y su destreza militar, superando las emboscadas con astucia y valentía. La experiencia reafirmó su habilidad en el combate, pero también le enseñó la importancia de la planificación, la disciplina y la colaboración. Vio la cara despiadada de la guerra, la brutalidad de los enfrentamientos, la pérdida inevitable de vidas humanas. Aprendió que la caballería no era solo un juego de espadas y honor, sino un compromiso con la protección de vidas inocentes. De vuelta al castillo, la noticia de una guerra inminente llegó como un golpe de trueno. El reino se veía envuelto en un conflicto con un reino vecino, un conflicto que amenazaba con sumergir la tierra en el caos y la destrucción. Sir Thomas, aún joven en su cargo de caballero, se encontró envuelto en la vorágine de la preparación bélica. La atmósfera en el castillo se volvió tensa, impregnada de un miedo palpable que contrastaba con la falsa sensación de seguridad que reinaba durante las celebraciones de su investidura. El entrenamiento se intensificó, las noches se volvieron más cortas y el peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de los caballeros, incluyendo a Sir Thomas. La guerra lo cambió. La visión idealizada de la caballería, la imagen romántica del héroe luchando por el honor y la justicia, se vio manchada por la realidad brutal del conflicto. Sir Thomas presenció atrocidades, mató a hombres, vio morir a sus compañeros. El peso de la muerte, la culpa y el dolor se convirtieron en sus compañeros inseparables. La imagen del caballero impoluto se fracturó, revelando a un hombre marcado por la violencia, la pérdida y la constante amenaza de la muerte. En medio del caos, Sir Thomas demostró ser un líder excepcional, capaz de inspirar valor y lealtad en sus hombres. Su conocimiento estratégico, heredado de Sir Reginald, y su destreza en el combate, forjado en los años de duro entrenamiento, lo convirtieron en una pieza clave en las batallas. Su valentía, sin embargo, no era ciega. Aprendió a discernir entre la valentía y la imprudencia, a tomar decisiones calculadoras, a ponderar los riesgos y a buscar soluciones pacíficas cuando fuera posible. La guerra le había robado la inocencia, pero le había otorgado una sabiduría y una comprensión de la naturaleza humana que nunca habría adquirido en tiempo de paz. Durante una decisiva batalla campal, Sir Thomas se encontró cara a cara con el líder enemigo, un caballero temible, conocido por su crueldad y su maestría en el combate. La lucha fue feroz, una danza mortal entre dos guerreros de igual habilidad. Sir Thomas, utilizando toda su inteligencia y destreza, logró derrotar a su adversario, no sin antes sufrir heridas graves. Su victoria fue decisiva, marcando un punto de inflexión en la guerra y asegurando una ventaja crucial para su bando. Sin embargo, la victoria trajo consigo un alto precio. Las heridas de Sir Thomas se infectaron, amenazando su vida. Durante su convalecencia, reflexionó sobre su experiencia en la guerra, sobre el verdadero costo de ser un caballero medieval. No era simplemente la posibilidad de morir en batalla, sino la carga moral, la responsabilidad de las acciones, el peso del sufrimiento de los inocentes. La guerra había transformado su visión de la caballería, había quitado el brillo de la armadura y había revelado la dura realidad de la violencia y la muerte. En los meses siguientes, Sir Thomas, aunque marcado por las heridas físicas y emocionales, se dedicó a la reconstrucción de lo que la guerra había destruido. Utilizó su influencia para ayudar a los necesitados, para reconstruir Villegas y proteger a los indefensos. La guerra lo había cambiado, pero también lo había fortalecido. Había aprendido que la verdadera caballería no residía solo en la valentía en el campo de batalla, sino también en la compasión, la justicia y el compromiso con el bienestar de su pueblo.
Su camino como caballero continuaba, un camino más complejo y oscuro, pero también más significativo y lleno de propósito. El verdadero costo de ser un caballero medieval era un precio alto, pero Sir Thomas estaba dispuesto a pagarlo. El peso de su responsabilidad, sin embargo, continuaba. La sombra de la guerra aún se cernía sobre él, recordándole el precio que había pagado y el precio que aún podría tener que pagar en el futuro. La paz, aunque frágil, regresó al reino tras la sangrienta victoria. Las cicatrices de la guerra, tanto físicas como emocionales, permanecían, pero un tenue rayo de esperanza comenzó a brillar entre las ruinas. Sir Thomas, aún convaleciente, dedicó su tiempo a la reconstrucción, no solo de edificios y aldeas, sino también de la confianza y la armonía entre la gente. Su reputación como un caballero valiente y justo se extendió por todo el reino, atrayendo tanto admiración como envidia. Su influencia creció, no solo entre los soldados, sino también entre los nobles y el propio rey. Le confiaron responsabilidades cada vez mayores, misiones diplomáticas que requerían astucia y tacto, así como la capacidad de navegar entre las intrincadas redes de la política medieval. Sir Thomas demostró ser un negociador hábil, capaz de resolver disputas entre facciones rivales, utilizando su inteligencia y su perspicacia para evitar conflictos innecesarios. Aprendió que la justicia, en el fragor de la política, no siempre era tan clara como en el campo de batalla. A veces, la misericordia era más importante que la venganza, la negociación más eficaz que la guerra. Un nuevo desafío surgió en la forma de una conspiración noble, un complot para derrocar al rey y apropiarse del trono. Sir Thomas, a través de su red de informantes, descubrió la trama, una red compleja de traiciones y alianzas secretas. Se enfrentó a una decisión crucial: actuar con fuerza, arriesgando una nueva guerra civil, o utilizar su inteligencia para desarticular la conspiración desde dentro. Optó por la segunda opción, una decisión que reflejaba su madurez y su comprensión de las complejidades del poder. Se infiltró en el círculo de los conspiradores, utilizando su encanto y su astucia para ganarse su confianza. Jugó un peligroso juego de engaños, revelando información selectiva, sembrando la discordia entre los rebeldes hasta que la conspiración se derrumbó bajo su propio peso. La mayoría de los conspiradores fueron arrestados, pero Sir Thomas, utilizando su influencia con el rey, logró asegurar que se les impusiera justicia moderada, evitando una represalia sangrienta. Su acción no solo salvó al reino de una nueva guerra, sino que también demostró su sagacidad política y su compromiso con la justicia justa, equilibrada con la misericordia. Su reputación creció aún más, consolidándose como un pilar fundamental del reino. Pero la paz, una vez más, era solo un respiro. Una nueva amenaza, más siniestra que cualquier guerra, surgió en la forma de una plaga devastadora. La peste negra asoló el reino, dejando a su paso muerte y desesperación. Sir Thomas, testigo de la impotencia frente a la enfermedad, se vio obligado a confrontar la fragilidad de la vida y la vanidad del poder. Vio cómo la nobleza, acostumbrada a los privilegios, huía del caos, mientras que el pueblo, los más vulnerables, sufrían las consecuencias de la plaga. Sir Thomas, fiel a su juramento, se quedó para ayudar. Organizó la asistencia médica, la distribución de alimentos y la protección de los enfermos, demostrando un valor y compasión que trascendieron las limitaciones de su condición de caballero. Trabajó codo a codo con los humildes, compartiendo su alimento y su abrigo, arriesgando su propia vida para salvar las de otros.
La experiencia con la plaga transformó profundamente a Sir Thomas. Su visión de la caballería se expandió aún más, superando las limitaciones del honor y la guerra. Entendió que el verdadero significado de su juramento iba más allá del campo de batalla, que se extendía a la protección de su pueblo, en tiempos de paz y en tiempos de crisis. La muerte y el sufrimiento le enseñaron la importancia de la humildad, la compasión y la solidaridad. En los años que siguieron, Sir Thomas se convirtió en un símbolo de esperanza y liderazgo para su reino. Su nombre se asoció no solo con la valentía en batalla, sino también con la justicia, la misericordia y la compasión. Su vida, forjada en la oscuridad de un rapto, había florecido en la luz de la caballería, demostrando que incluso en el mundo brutal de la Edad Media, un caballero podía ser un faro de esperanza, un defensor de los débiles y un testimonio del poder de la resiliencia humana. El verdadero costo de ser un caballero medieval había sido alto, pero la recompensa, aunque intangible, era invaluable. Su legado, a pesar de las cicatrices de la guerra y la plaga, permanecería como un testimonio de su valentía, su justicia y su inquebrantable compromiso con su pueblo. La sombra de su pasado lo seguía, pero la luz de su futuro brillaba con una intensidad inigualable. La plaga, aunque finalmente retrocedió, dejó una profunda huella en el reino. Las aldeas estaban desoladas, las familias destrozadas, y una profunda melancolía cubría la tierra. Sir Thomas, aunque había sobrevivido a la enfermedad y a la guerra, sentía el peso de la pérdida, el vacío dejado por tantos amigos y compañeros caídos. La experiencia lo había endurecido aún más, pero también había sembrado en su corazón una profunda compasión por el sufrimiento humano. Su mirada, antes llena de la determinación de un guerrero, ahora reflejaba una sabiduría tranquila y una profunda empatía. El rey, consciente del liderazgo excepcional de Sir Thomas, lo nombró consejero real, una posición de gran responsabilidad que requería no solo la destreza militar, sino también la sabiduría política y la capacidad de mediar entre las diversas facciones de la corte. Sir Thomas aceptó el cargo con humildad, sabiendo que la tarea que se le presentaba era tan compleja como la guerra o la plaga. La política era un campo minado, lleno de intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas. Tenía que equilibrar las necesidades del reino con las ambiciones de la nobleza, navegar entre las alianzas cambiantes y las lealtades efímeras. Sus días ya no se pasaban en el fragor de la batalla, sino en las salas del Consejo Real, rodeado de nobles ambiciosos y consejeros astutos. Debía utilizar su inteligencia y su astucia para proteger al reino de las amenazas internas y externas, para mantener la paz y la estabilidad en una época de incertidumbre. Aprendió a utilizar las palabras como armas, a negociar pactos y a forjar alianzas, convirtiéndose en un maestro de la política, un estratega no solo en el campo de batalla, sino también en la compleja arena de la corte real. Un día, una vieja carta llegó a sus manos, una carta que parecía insignificante a primera vista, pero que pronto revelaría un secreto que alteraría el curso de su vida. La carta, escrita por un monje que había conocido durante la plaga, contenía información sobre sus orígenes. El monje, antes de sucumbir a la enfermedad, había investigado la identidad de Sir Thomas, buscando pistas sobre su pasado, sobre el misterio que rodeaba su infancia. La carta revelaba la verdad. Thomas no era un huérfano simple, sino el hijo ilegítimo de un noble poderoso, un secreto cuidadosamente ocultado para proteger la reputación de la familia. Su rapto, lejos de ser un acto aleatorio,
había sido una estrategia para eliminar al niño, un obstáculo en el camino de la sucesión. La información fue un golpe devastador para Sir Thomas. La imagen que había construido de sí mismo, la identidad que había forjado a través de los años de sufrimiento y lucha, se derrumbó. El niño robado, el escudero humilde, el caballero valiente, todo era una construcción, una máscara que ocultaba la verdad. Sin embargo, el descubrimiento también le ofreció una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de sus motivaciones y de sus acciones. Su lucha por la justicia, su compromiso con los débiles, su perseverancia, todo había sido impulsado por un dolor y una injusticia que desconocía. El descubrimiento de sus orígenes no anuló su identidad, sino que la completó añadiendo una nueva capa a la compleja historia de su vida. La noticia de su noble nacimiento sacudió la corte. Algunos nobles vieron la oportunidad de manipularlo, de utilizarlo para sus propios fines. Otros, sin embargo, lo reconocieron como el hombre justo y honorable que era, independiente de su linaje. Sir Thomas, con la sabiduría ganada a través de años de adversidad, supo navegar entre las traiciones y las lealtades, utilizando su nueva posición para el beneficio del reino. No buscó venganza, ni se dejó llevar por la ambición, sino que utilizó su conocimiento para servir a la justicia y para proteger a su pueblo. Su vida, una vez definida por la lucha por la supervivencia y la búsqueda de un lugar en el mundo, ahora se enfocaba en la protección de la justicia y la construcción de un futuro mejor para el reino. Los años que siguieron fueron marcados por la paz y la prosperidad, una paz ganada a través de la astucia, el compromiso y la justicia. El pasado, con su dolor y sus secretos, se convirtió en una fuente de fuerza, una motivación para seguir sirviendo al reino y a su pueblo. Sir Thomas envejeció con dignidad, recordando siempre el niño que fue, el sufrimiento que soportó y las lecciones que aprendió. Su legado, construido sobre las ruinas de su pasado, se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo de cómo la adversidad puede forjar un carácter y cómo la justicia, aunque a veces oscura y compleja, puede prevalecer. El verdadero costo de ser un caballero medieval, el precio pagado por el honor, la justicia y la compasión había sido alto, pero Sir Thomas, con su vida dedicada al servicio de su reino, había encontrado una paz que solo la justicia y la misericordia podían ofrecer. Su historia, la historia del niño robado que se convirtió en un caballero legendario, se convirtió en una leyenda, una balada cantada por trovadores y recordada a través de generaciones, un testimonio de la persistencia de la esperanza en la oscuridad más absoluta. Los años fueron pasando, blanqueando la barba de Sir Thomas y grabando nuevas líneas de sabiduría en su rostro. Su cuerpo, otrora ágil y fuerte, mostraba los signos del tiempo y las batallas libradas, pero su mirada seguía conservando la misma intensidad, la misma determinación que lo había guiado desde la oscuridad de su infancia. El reino, bajo su guía sabia y su influencia moderadora, florecía en una época de relativa paz y prosperidad. Las heridas de la guerra y la plaga habían cicatrizado, aunque las cicatrices seguían siendo un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la necesidad de la justicia. Sir Thomas, ahora un anciano respetado y admirado, dedicaba su tiempo a la formación de los jóvenes caballeros, compartiendo su vasta experiencia y su profundo conocimiento de la caballería. No les hablaba solo de la destreza en el combate, sino también de la importancia del honor, la justicia, la misericordia y la responsabilidad que conlleva portar la espada. Les enseñaba que la verdadera caballería no era solo una cuestión de fuerza física, sino una virtud que se cultivaba a través de la disciplina,
la humildad y el servicio a los demás. Sus lecciones trascendían la instrucción marcial, adentrándose en los terrenos de la diplomacia, la estrategia y la justicia. Les enseñaba a discernir entre la verdad y la falsedad, a navegar entre las intrincadas redes de la política, a comprender las complejidades de la naturaleza humana. Les recordaba que la espada era un instrumento de última instancia, que la justicia verdadera se alcanzaba a través del diálogo, la negociación y la comprensión. Entre sus pupilos se destacaba un joven llamado Arthur, un muchacho con una mirada inquisitiva y una sed insaciable de conocimiento. Arthur poseía un talento excepcional para el combate, pero también un agudo sentido de la justicia y una profunda compasión por los demás. Sir Thomas vio en él un reflejo de sí mismo, un espíritu indomable que había superado las adversidades para emerger victorioso. Sir Thomas dedicó gran parte de su tiempo a entrenar a Arthur, guiándolo no solo en el manejo de la espada, sino también en la comprensión de la caballería como una vocación de servicio. Le contaba historias de su pasado, de su infancia robada, de sus luchas y sus triunfos, revelando la complejidad de su camino hacia la caballería. Arthur, maravillado por la historia de su mentor, se convirtió en un reflejo de su ideal, demostrando valentía, honor y un inquebrantable compromiso con la justicia. Una nueva amenaza se cernía sobre el reino, una amenaza silenciosa y sutil, la creciente influencia de un culto pagano que se extendía por las aldeas, prometiendo poder y prosperidad a través de prácticas obscuras y sacrificios humanos. Sir Thomas, ya cansado de las batallas y las intrigas de la corte, se encontró una vez más luchando contra la oscuridad, pero esta vez la batalla se libraría en un terreno diferente. Utilizando su sabiduría y su experiencia, Sir Thomas guió a Arthur y a sus pupilos en una misión para infiltrarse en el culto y desarticularlo desde adentro. La misión requería astucia, coraje y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Arthur, guiado por la sabiduría de su mentor, demostró un talento excepcional para la infiltración, utilizando su ingenio y sus habilidades para ganarse la confianza de los miembros del culto. La confrontación final tuvo lugar en un lugar remoto y secreto, un lugar de misterio y oscuridad donde el culto rendía sus sacrificios. Arthur, acompañado por sus compañeros, enfrentó a los líderes del culto demostrando su valentía y su destreza en el combate. La batalla fue dura, pero Arthur, inspirado por el legado de Sir Thomas, logró derrotar a los líderes del culto, poniendo fin a sus prácticas siniestras. La victoria no fue fácil, pero fue un testimonio del legado de Sir Thomas, una demostración de que la caballería no solo se expresaba en el campo de batalla, sino también en la lucha contra la oscuridad que amenaza el alma de la humanidad. Arthur, siguiendo los pasos de su mentor, demostró que la justicia, la misericordia y la valentía son las armas más poderosas para combatir la opresión y el mal. En sus últimos años, Sir Thomas, rodeado de sus pupilos y su familia, encontró paz. Sabía que su legado viviría a través de aquellos a los que había entrenado, a través de la justicia que habían impartido y la misericordia que habían demostrado. Su vida, un testimonio del verdadero costo de ser un caballero medieval, había sido una oda a la perseverancia, la justicia y la esperanza. La historia del niño robado convertido en un caballero legendario se convertiría en una leyenda, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que aún en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza puede brillar y guiar a aquellos que buscan la justicia y la verdad. El legado de Sir Thomas, un faro en la noche oscura de la Edad Media, finalmente se apagó. Pero su luz continuó brillando en los corazones de aquellos que continuaban su lucha por la justicia.
El verdadero costo de ser un caballero medieval era un precio que él había pagado con orgullo y un legado que perpetuamente recordaría a todos la grandeza del espíritu humano. La muerte de Sir Thomas llegó tranquilamente como la puesta de sol sobre un campo de trigo dorado. No hubo un rugido de batalla, ni el clamor de una multitud, solo la serena aceptación de un hombre que había vivido una vida plena, aunque marcada por la adversidad. Rodeado por Arthur y sus demás pupilos, quienes ahora se erigían como caballeros ejemplares, Sir Thomas exhaló su último aliento, con una sonrisa leve en sus labios. Su partida fue sentida en todo el reino. La pérdida de un guía, un protector, un faro de esperanza en tiempos oscuros. La ceremonia fúnebre fue sencilla, pero conmovedora. No hubo ostentación ni pompa, solo la profunda tristeza de quienes habían sido tocados por su bondad y su justicia. Arthur, con la mirada llena de dolor y orgullo, pronunció un emotivo discurso, recordando las enseñanzas de su mentor y prometiendo continuar su legado. El cuerpo de Sir Thomas fue enterrado en un lugar sencillo, en el corazón del reino que había amado y protegido, un lugar donde el silencio de su partida resonaba con la grandeza de su vida. Los años posteriores a la muerte de Sir Thomas fueron una transición pacífica. Arthur, siguiendo el ejemplo de su maestro, demostró ser un líder sabio y justo, guiando al reino con la misma compasión y valentía que lo habían caracterizado. Los pupilos de Sir Thomas se esparcieron por el reino, llevando su legado a cada rincón, difundiendo su mensaje de justicia y misericordia. La influencia de Sir Thomas se extendió más allá de sus enseñanzas. La visión de la caballería que él había impulsado, la idea de la justicia moderada y la necesidad de la misericordia se convirtieron en una guía para futuras generaciones de caballeros. El reino prosperó bajo la dirección de Arthur y sus compañeros caballeros, una época de paz y prosperidad que se extendió por varias décadas. La memoria de Sir Thomas se conservó no solo en las leyendas y las baladas, sino también en las instituciones que él había ayudado a establecer. Se crearon hospitales y escuelas en su honor, lugares donde se atendía a los necesitados y se educaban a los jóvenes en los valores de la justicia y la compasión. Su legado se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio constante de que incluso en el mundo brutal de la Edad Media, la humanidad podía florecer en la virtud y la bondad. Sin embargo, la paz no era eterna. Las semillas de la discordia y la ambición, tan inherentes a la naturaleza humana, comenzaron a brotar entre los nobles. Los nuevos desafíos surgían, no en forma de guerras abiertas o pestes devastadoras, sino en disputas políticas sutiles y traiciones silenciosas. La nobleza, una vez unida bajo el liderazgo de Sir Thomas, comenzó a fragmentarse, amenazando la estabilidad del reino. Arthur, siguiendo el ejemplo de su mentor, enfrentó estos nuevos desafíos con sabiduría y paciencia, utilizando su diplomacia y su capacidad de negociación para resolver las disputas. Sin embargo, algunas discrepancias se resistían a la resolución pacífica, llevando a una creciente tensión en la corte real. La ausencia de la figura estabilizadora de Sir Thomas se sentía profundamente. Su sabiduría y su capacidad de mediar entre facciones rivales se extrañaba cada vez más. En medio de este panorama de creciente incertidumbre, una nueva generación de caballeros, influenciada por las enseñanzas de Sir Thomas,
se alzó para defender los valores que él había encarnado. Inspirados por su ejemplo, enfrentaron los desafíos políticos con coraje y astucia, utilizando la justicia y la misericordia como armas más poderosas que las espadas y las lanzas. A través de los años, las historias de Sir Thomas continuaron transmitiéndose de generación en generación, transformándose en leyendas y mitos. Su vida, una vez una mezcla de oscuridad y luz, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que luchaban por la justicia en un mundo injusto. La historia del niño robado, que se convirtió en un caballero legendario, se transformó en un legado que trascendía los confines del tiempo y el espacio. Un recordatorio constante de que la perseverancia, la valentía y la compasión pueden superar cualquier adversidad. El verdadero costo de ser un caballero medieval, el sacrificio personal, la pérdida de la inocencia, la lucha constante contra la oscuridad, todo ello encontró un sentido en la vida de Sir Thomas. Su legado, sin embargo, no fue una historia de dolor y sufrimiento, sino una balada de esperanza y redención, una oda a la grandeza del espíritu humano, una inspiración para todos aquellos que aspiran a un mundo más justo y compasivo. El silencio del héroe, tras su partida, resonaba con la fuerza de 1000 batallas ganadas, un silencio que hablaba de una vida vivida con propósito, una vida dedicada a la búsqueda de la justicia y a la protección de los inocentes. Su historia sería recordada no como un final, sino como el inicio de un legado, una inspiración para los valientes corazones que seguirían su camino en la búsqueda de la justicia y la misericordia. Generaciones después, la memoria de Sir Thomas seguía viva, no solo en las historias que se contaban alrededor de las hogueras, sino también en las instituciones que había ayudado a crear y en los valores que había encarnado. Los hospitales que había fundado seguían brindando atención a los enfermos, y las escuelas que había establecido continuaban educando a los jóvenes en los principios de justicia y compasión. Su imagen, aunque idealizada a través del tiempo, se había convertido en un símbolo de esperanza e inspiración. Los nuevos caballeros, al jurar sus votos, juraban ante su memoria, buscando emular su valentía, su justicia y su misericordia. Su historia se convertía en una guía moral, un ejemplo de cómo superar la adversidad y encontrar un propósito en la vida. El reino, a pesar de los altibajos de la historia, seguía recordando su legado, manteniendo viva la llama de la justicia y la compasión que él había encendido. A través de los siglos, el nombre de Sir Thomas se convirtió en sinónimo de la justicia y la misericordia, un símbolo de esperanza para el oprimido y un recordatorio para los poderosos de su responsabilidad. Su historia se adaptó a las nuevas generaciones, convirtiéndose en una leyenda con diferentes versiones y matices, pero siempre conservando su esencia, la perseverancia de un espíritu indomable que superó la adversidad para construir un mundo mejor. Su historia trascendió la era medieval, convirtiéndose en un ejemplo universal de cómo la determinación individual puede cambiar el mundo. La historia de cómo un niño robado encontró su lugar en el mundo, superando la adversidad para alcanzar sus sueños y dedicarse al servicio de los demás, es un mensaje atemporal que resuena en todas las épocas y culturas. El eco de la justicia de Sir Thomas continuó resonando a través de los siglos, inspirando a generaciones posteriores a luchar por un mundo mejor. Su legado trascendió su época y su reino, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza,
y perseveranza. Su historia, la de un niño robado que se convirtió en un caballero legendario, fue la prueba tangible de que la valentía, la justicia y la misericordia pueden superar incluso las adversidades más extremas. La imagen de Sir Thomas, el niño que superó la oscuridad de su pasado para convertirse en un símbolo de luz, se convirtió en un faro guía para quienes buscaban la justicia. Su leyenda, transmitida de generación en generación, inspiró a luchadores por la libertad, defensores de los débiles y aquellos que se atreven a soñar un mundo mejor, un mundo guiado por la justicia y la compasión. El verdadero costo de ser un caballero medieval, un precio pagado con sacrificio, dolor y perseverancia, se transformó en un legado eterno de esperanza. El final de su historia no marca un punto final, sino una señal de continuidad. Su legado sigue vivo, inspirando a todos aquellos que luchan por un mundo más justo y compasivo. Y mientras la historia de Sir Thomas continúe siendo contada, su espíritu perdurará, un testimonio de la fuerza del espíritu humano, del poder de la esperanza y de la importancia de la justicia y la misericordia. La luz de su legado, como una estrella distante, continuará brillando en la oscuridad, guiando a quienes buscan la verdad y la justicia. El eco de su nombre, Sir Thomas, resonará para siempre como sinónimo de esperanza en la lucha por un mundo mejor. Siglos después, el nombre de Sir Thomas resonaba aún en las leyendas y baladas de los juglares. Su historia, adaptada y transformada con el paso del tiempo, se había convertido en un arquetipo, una representación idealizada de la caballería medieval, un faro de esperanza en la vasta extensión del tiempo. Ya no era simplemente la historia de un niño robado, sino el símbolo de la perseverancia y la justicia, una llama inquebrantable que había brillado a través de las edades. En una pequeña aldea, apartada de las grandes ciudades y los poderosos reinos, un joven aprendiz de herrero escuchaba con fascinación la historia de Sir Thomas. Su nombre era Elías, un niño de 10 años, con una mirada intensa y una determinación que contrastaba con su pequeña estatura. Elías, al igual que Sir Thomas en su infancia, había conocido la dureza de la vida, el hambre y la injusticia. La historia del caballero, sin embargo, le ofrecía un faro de esperanza, una posibilidad de un futuro diferente. A diferencia de Sir Thomas, Elías no fue robado de su hogar, pero su padre, un humilde artesano, había caído enfermo, dejando a su madre y a él a merced de la indiferencia de la nobleza local. Elías trabajaba incansablemente en la forja, sus pequeñas manos moldeando el hierro con una fuerza y precisión asombrosas. La historia de Sir Thomas, con su perseverancia y su búsqueda de justicia, resonaba profundamente en su corazón, alimentando su determinación de crear un futuro mejor para su familia. Elías, a pesar de su juventud, comprendía la injusticia que lo rodeaba. La nobleza local, enriquecida a expensas de los campesinos, se negaba a ayudar a las familias necesitadas, mientras que el sistema judicial favorecía a los poderosos, dejando a los pobres desamparados. La historia de Sir Thomas le enseñó que la justicia no se alcanzaba de manera pasiva, que la valentía y la determinación eran necesarias para desafiar la opresión y luchar por lo que era correcto. Un día, mientras trabajaba en la forja, Elías encontró un viejo libro, un compendio de historias y leyendas medievales que contenía una detallada biografía de Sir Thomas. Leyó con avidez,
absorbiendo cada detalle de la vida del caballero, desde su infancia robada hasta su ascenso a la grandeza. El libro no solo le narraba la historia de un caballero valiente, sino que le revelaba una guía moral, un modelo a seguir en su búsqueda de justicia. Inspirado por la historia de Sir Thomas, Elías empezó a estudiar con ahínco. No solo aprendió el oficio de herrero, sino que también estudió las tácticas militares, la estrategia y el arte de la guerra. Encontró un viejo maestro de armas en la aldea, un veterano de las guerras, que, al reconocer el espíritu indomable de Elías, accedió a entrenarlo. Bajo la tutela del viejo maestro, Elías pulió sus habilidades, convirtiéndose en un guerrero capaz y agudo. Al igual que Sir Thomas, Elías encontró su fuerza no solo en la destreza física, sino también en la justicia y la compasión. No buscaba la venganza ni la opresión de los poderosos, sino la protección de los débiles y la lucha por un futuro más justo. Su objetivo no era la riqueza ni el poder, sino la igualdad y la justicia para todos. Elías se convertía en un reflejo del legado de Sir Thomas, una llama inquebrantable que continuaba brillando en la oscuridad. Elías, ya un joven adulto, se había convertido en un respetado líder en su aldea. Su valentía y su justicia habían logrado inspirar a otros a unirse a su causa, formando una pequeña pero poderosa resistencia contra la opresión de la nobleza local. Su lucha no era violenta, sino pacífica, basada en la organización comunitaria, la ayuda mutua y el desafío a la injusticia a través de la organización y la protesta. Su método, inspirado en las enseñanzas implícitas de Sir Thomas, se basaba en la formación de redes de apoyo, la ayuda mutua y la educación. Elías enseñaba a los jóvenes las habilidades necesarias para la supervivencia, tanto física como intelectualmente. Les enseñaba el arte de la herrería, la agricultura y la defensa, pero también les inculcaba la importancia de la justicia, la compasión y la organización comunitaria. Su influencia crecía, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de sus ideas y su compromiso con la justicia. La gente de la aldea, inspirada por su ejemplo, se unió para desafiar la opresión de la nobleza local, exigiendo una distribución más justa de los recursos y un sistema judicial más equitativo. La historia de Elías, el herrero inspirado por Sir Thomas, se convirtió en una nueva leyenda, un nuevo capítulo en la saga de la justicia y la misericordia. Su historia, al igual que la de Sir Thomas, se extendió de boca en boca, inspirando a otros a desafiar la injusticia y luchar por un mundo mejor. Un mundo donde la llama inquebrantable de la justicia ardiera con fuerza, guiando a la humanidad hacia un futuro más justo y compasivo. El eco de su nombre, Sir Thomas, resonaba a través del tiempo, un poderoso recordatorio de que la perseverancia, la justicia y la misericordia siempre triunfan sobre la adversidad. El verdadero costo de ser un caballero, un costo pagado con sacrificio y valentía, se convertía en una inspiración que trascendía los siglos, una llama inquebrantable que iluminaba el camino hacia un futuro más justo y compasivo. La resistencia pacífica, liderada por Elías, crecía en fuerza y en número. Su organización comunitaria, basada en la cooperación y la ayuda mutua, se convirtió en un modelo de eficiencia y solidaridad, demostrando que la fuerza no solo residía en las armas, sino en la unión y la determinación de un pueblo. La nobleza local, acostumbrada al control y la opresión, se vio enfrentada a una nueva realidad, donde la resistencia no se basaba en la violencia, sino en la organización y la protesta pacífica. Sus acciones, inspiradas en la historia de Sir Thomas, se basaban en la resistencia civil no violenta. Organizaban protestas pacíficas, boicoteaban los mercados controlados por la nobleza y creaban sus propios sistemas de justicia y resolución de conflictos. Elías, a pesar de ser joven, demostró ser un líder nato, capaz de inspirar a sus compañeros y de mantener la unidad y la disciplina en momentos de gran tensión.
La nobleza local, al principio, ignoró la creciente influencia de Elías y su movimiento. Pensaban que se trataba de una simple revuelta que podía ser sofocada con facilidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a una fuerza formidable, una fuerza basada en la organización, la solidaridad y la determinación de un pueblo que había aprendido a defenderse a sí mismo de manera pacífica pero eficaz. Los intentos de reprimir la resistencia por la fuerza fracasaron. La violencia solo sirvió para solidificar la determinación de Elías y sus compañeros. La nobleza local, al verse incapaz de imponer su voluntad por la fuerza, decidió cambiar de táctica. Intentaron sobornar a Elías, ofreciéndole riqueza y poder a cambio de que abandonara su lucha. Pero Elías se mantuvo firme, rechazando las ofertas de corrupción y manteniendo su compromiso con la justicia y la igualdad. La nobleza finalmente se vio obligada a negociar. Consciente de la fuerza del movimiento liderado por Elías y del apoyo que tenía entre la población, la nobleza local accedió a discutir sus demandas. Después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Se reformó el sistema judicial, se implementaron políticas para una distribución más justa de los recursos y se garantizaron los derechos de los campesinos. La victoria de Elías y su movimiento fue una prueba del poder de la resistencia pacífica, una demostración de que la justicia y la igualdad se podían lograr sin recurrir a la violencia. Su triunfo fue un testimonio del legado de Sir Thomas, una prueba de que la llama inquebrantable de la justicia, encendida siglos atrás por Sir Thomas, podía seguir brillando con fuerza, inspirando a las generaciones futuras a luchar por un mundo mejor. La historia de Elías se añadió al legado de Sir Thomas, convirtiéndose en una nueva leyenda, un nuevo capítulo en la saga de la justicia y la misericordia. Su historia inspiró a otros, demostrando que la perseverancia, la valentía y la compasión pueden superar incluso las adversidades más extremas, y que la justicia, aunque a veces parezca lejana, puede alcanzarse a través de la resistencia pacífica y la organización comunitaria. El legado de Sir Thomas a través de Elías y otros continuó inspirando a generaciones posteriores a luchar por un mundo mejor, un mundo donde la justicia y la compasión prevalezcan sobre la opresión y la injusticia. La llama inquebrantable de la justicia, encendida siglos atrás por Sir Thomas, seguía brillando con fuerza, una luz que guiaba a la humanidad hacia un futuro más justo y compasivo. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder del espíritu humano, una inspiración para todos aquellos que sueñan con un mundo mejor. La leyenda de Sir Thomas trascendió su tiempo y lugar, convirtiéndose en un símbolo universal de esperanza, justicia y perseverancia. Su legado, un eco resonante a través de los siglos, sigue inspirando a todos aquellos que luchan por un mundo más justo,